3 de la mañana. Te despiertas de repente, sin motivo aparente, miras el reloj y, sorpresa, son las 3 en punto. Intentas conciliar el sueño de nuevo, pero sientes que algo es diferente. El silencio te envuelve con más intensidad. El aire se siente más pesado, casi palpable. Una extraña sensación te recorre el cuerpo. La certeza de que debías estar despierta justo en este momento. Es inevitable. Si alguna vez te ha sucedido esto, Florence Scovel Shinn te diría que no es una simple casualidad, es un llamado, una invitación del universo a escuchar con atención. Florence Scovel Shinn descubrió algo sobre las 3 de la madrugada, algo que rara vez compartía abiertamente, un conocimiento que reservaba para sus alumnos más cercanos, para aquellos que estaban realmente listos para comprender el poder de los portales temporales, la magia que se esconde en las horas silenciosas. Y hoy, tú vas a descubrir el ritual secreto que Florence practicaba a esta hora, un ritual con agua, que ella consideraba el más poderoso de todos para la manifestación urgente. Un ritual que realizaba cuando necesitaba respuestas rápidas, cambios drásticos, una intervención divina inmediata, un milagro. Pero antes de revelar los pasos exactos de este ritual, necesito que entiendas por qué las 3 de la madrugada son tan especiales. Porque sin esta comprensión, podrías realizar el ritual de forma mecánica y perder el 90% de su poder. Imagínate, existe una razón por la cual tantas tradiciones espirituales alrededor del mundo reconocen las 3 de la madrugada como un momento sagrado. Los monjes budistas se levantan a esta hora para meditar. Los sufíes elevan sus oraciones más profundas. Los místicos cristianos la llamaban la hora del alma. ¡Qué poético! Florence estudió estas tradiciones y percibió un patrón que iba más allá de la fe. Había algo sucediendo energéticamente en este horario, algo que facilitaba la comunicación entre el mundo visible y el invisible, una puerta dimensional. Ella llamaba a las 3 de la mañana fisura en el velo, un momento en que las barreras entre la mente consciente y el subconsciente se adelgazan. Un momento en que los decretos penetran más profundo. Un momento en que la resistencia mental se reduce naturalmente. Es el instante perfecto. Piénsalo así. Durante el día, tu mente consciente está activa, filtrando, dudando, cuestionando. Puedes hacer un decreto de prosperidad e inmediatamente una voz interna te dice: ¿será que esto funciona? Esa duda debilita el decreto. A las 3 de la madrugada, tu mente consciente aún está semidormida. Las defensas están bajas. Los filtros están desconectados. Y el camino hacia el subconsciente está limpio, sin obstáculos. Una autopista directa al milagro. Florence aprovechaba esta ventana, y el agua era su herramienta principal, su aliada incondicional. ¿Por qué agua? Porque Florence creía que el agua era el elemento más receptivo del universo. El agua absorbe, memoriza, transmite. Estudios modernos sobre la memoria del agua confirman lo que Florence intuyó hace casi un siglo. El agua responde a intenciones, palabras, emociones. Es un espejo del alma. Cuando programas el agua con un decreto a las 3 de la madrugada y después bebes esa agua, estás literalmente ingiriendo tu intención. Estás colocando tu deseo dentro de tu cuerpo. Estás haciendo que el decreto se convierta en parte de ti a nivel celular. Es magia pura. Florence decía que este era el secreto de los secretos. No solo hablar el decreto,
sino beberlo, incorporarlo, convertirse en una sola cosa con él, ser la manifestación. El ritual comenzaba la noche anterior. Florence preparaba un vaso de agua pura y lo dejaba al lado de la cama, antes de dormir. Ella sostenía el vaso entre las manos y decía: «Esta agua es portal, esta agua es receptáculo, esta agua aguarda mi palabra de poder». ¡Qué declaración tan poderosa! Después colocaba el vaso en un lugar donde la luz de la luna pudiera tocarlo, si era posible, la luz lunar. Según Florence, potencializaba la receptividad del agua. Si no había luna visible, ella simplemente dejaba el vaso en paz, aguardando, con fe, y entonces dormía, con la intención firme de despertar a las 3 de la mañana, con la certeza de que así sería. Aquí hay algo que Florence descubrió. Cuando duermes con una intención clara, tu cuerpo obedece. Es como programar un despertador interno. Ella se decía a sí misma antes de dormir: «Despertaré a las 3 de la mañana para mi ritual sagrado». Y despertaba, sin despertador, sin esfuerzo. Simplemente sucedía. Si nunca has intentado esto, puede parecer imposible, pero Florence garantizaba que funciona. El subconsciente es un sirviente obediente. Si le das una orden clara antes de dormir, él cumple, confía en tu poder interno. Cuando Florence despertaba a las 3 de la mañana, ella no encendía luces fuertes, usaba solo la luz natural de la luna, o una vela, si era necesario. La oscuridad era parte del ritual. Mantenía la atmósfera de liminaridad, de estar entre mundos, en el umbral de lo posible. Ella tomaba el vaso de agua que había preparado, lo sostenía entre las dos manos, cerraba los ojos y esperaba, con paciencia y devoción. Este momento de espera era crucial. Florence no comenzaba a hablar inmediatamente. Ella primero se sintonizaba, sentía el agua en sus manos, sentía el silencio alrededor, sentía la presencia de lo sagrado que, según ella, siempre se manifiesta más fuertemente en esta hora, una conexión divina. Entonces ella hacía 3 respiraciones profundas. En la primera, soltaba todas las preocupaciones del día anterior. En la segunda, soltaba todas las expectativas sobre el día siguiente. En la tercera, se anclaba completamente en el momento presente, aquí y ahora. Solo después de estas 3 respiraciones, ella comenzaba a hablar, con la firmeza de la fe y la certeza del corazón. Y aquí viene la parte más importante, lo que Florence le decía al agua, el núcleo del ritual. Ella no hacía pedidos, no suplicaba, no imploraba. Ella decretaba, con la misma autoridad que un gobernante decreta una ley, con la misma certeza que alguien afirma que el sol saldrá mañana, con el poder de la palabra creadora. El decreto que ella usaba variaba conforme a la necesidad, pero había una estructura que ella seguía siempre, un patrón sagrado. Primero, ella saludaba el agua, reconocía el agua como elemento sagrado, como portadora de vida, como memoria líquida del universo. Algo como: te saludo, agua bendita, portadora de vida. Y memoria del cosmos, receptáculo de milagros, con gratitud y reverencia. Después, ella declaraba su intención, no lo que ella quería, sino lo que ya era verdad en el plano espiritual. No pido prosperidad, ella decía. Declaro que la prosperidad ya es mía por derecho divino. Esta agua ahora carga esa verdad, afirmando la realidad deseada. En tercer lugar, ella sellaba el decreto, usaba palabras de cierre que no dejaban espacio para la duda.
está hecho, está consumado, está sellado en esta agua y en mi vida. Así es y así será. Con convicción inquebrantable. Después de hablar, Florence se quedaba en silencio por algunos momentos. Aún sosteniendo el vaso, ella visualizaba el agua brillando, absorbiendo sus palabras, convirtiéndose en líquido manifiesto de su intención, impregnando la realidad. Y entonces bebía, lentamente, consciente de cada sorbo, sintiendo el agua descender por la garganta, llegar al estómago, esparcirse por el cuerpo. Ella imaginaba sus células recibiendo el mensaje, su sangre cargando el decreto, su cuerpo entero convirtiéndose en vehículo de la manifestación, la alquimia del ser. Este era el momento más poderoso del ritual, la incorporación literal del deseo, la comunión con la divinidad. Florence contaba que las manifestaciones hechas de esta forma solían realizarse mucho más rápido que los decretos comunes. Ella atribuía esto a 3 factores. La Trinidad de la manifestación. Primero, la hora. Las 3 de la madrugada abrían el portal, la llave maestra. Segundo, el agua. El agua potencializaba y cargaba el decreto, el vehículo perfecto. Tercero, la ingestión. Beber el decreto lo hacía parte del cuerpo y no solo de la mente, la encarnación del deseo. Son las 3 de la mañana. Te despiertas sin razón aparente, miras el reloj y vaya, son exactamente las 3 de la mañana. Intentas volver a dormir, pero algo se siente diferente. El silencio es más profundo. El aire parece más denso. Es una sensación extraña, casi mística, de que debías estar despierta en este preciso instante. Si esto te ha pasado, Florence Scovel Shinn te diría que no fue una coincidencia. Fue un llamado, un mensaje del universo esperando a ser descifrado. Una historia que ella contaba frecuentemente era de una mujer llamada Guadalupe. Guadalupe estaba enfrentando una situación financiera desesperada. Tenía una deuda que vencería en una semana y absolutamente ningún recurso para pagarla. Ella buscó a Florence en pánico. Florence le enseñó el ritual del agua de las 3 horas. Guadalupe lo practicó todas las noches de esa semana. Cada madrugada, ella se despertaba, sostenía el agua, decretaba que la solución ya existía y bebía. Al 5.º día, Guadalupe recibió una carta de un despacho de abogados. Un tío lejano que ella mal conocía había fallecido meses antes y le había dejado una pequeña herencia. El valor era casi exactamente lo que ella necesitaba para pagar la deuda. ¿Coincidencia? Florence no pensaba así. Ella decía que el ritual no crea de la nada. Él alinea. Él conecta. Él acelera lo que ya estaba en camino. Pero bloqueado por energías de miedo y desesperación, Guadalupe estaba tan tomada por la ansiedad que no conseguía recibir. Su campo energético estaba cerrado. El ritual del agua de las 3 horas limpió ese campo, abrió espacio, permitió que el bien ya destinado a ella finalmente llegara. Pero Florence alertaba sobre algo importante. El ritual no era para ser hecho a la ligera. No era broma. No era para probar o experimentar por curiosidad. A las 3 horas de la madrugada, los 2 mundos están próximos. Eso significa que tanto el bien como las energías más densas tienen acceso facilitado. Florence insistía en que el ritual solo debería ser hecho por quien estuviera en estado de pureza de intención. Pureza de intención no significa ser perfecto, significa estar honesto consigo mismo, significa no desear nada que perjudique a otros, significa tener claridad sobre lo que se quiere y por qué se quiere. Florence contaba la historia de un hombre llamado Javier.
Javier intentó usar el ritual para perjudicar a un competidor en los negocios. Él se despertó a las 3 horas, hizo el ritual, decretó la bancarrota del rival, y en las semanas siguientes fue él quien perdió todo. La ley del retorno, según Florence, opera con fuerza multiplicada en las horas liminares. Lo que tú envías vuelve amplificado. Si envías bendición, recibes bendición amplificada. Si envías maldición, recibes maldición amplificada. Por eso el ritual de las 3 horas era enseñado apenas para alumnos que ya habían trabajado sus sombras, que ya habían purificado sus intenciones, que ya entendían que la manifestación verdadera nunca es a costa de otros. Existe otro elemento del ritual que Florence consideraba opcional, pero muy poderoso: el uso de palabras en lenguas antiguas. Florence tenía fascinación por el hebreo y arameo. Ella creía que ciertas palabras en esas lenguas cargaban una vibración especial, no porque las lenguas fueran superiores, sino porque fueron usadas por milenios en contextos sagrados. Absorbieron el poder de incontables oraciones. Una palabra que ella usaba frecuentemente en el ritual del agua era mayim, que significa agua en hebreo. Ella comenzaba el ritual susurrando mayim 3 veces, como forma de invocar la esencia espiritual del agua, no apenas su forma física. Otra palabra era shefa, que significa prosperidad o flujo divino en hebreo. Al programar el agua para la prosperidad, ella decía: esta agua carga shefa. Esta agua es shefa líquido. Al beber, recibo shefa en cada célula. Florence no exigía que sus alumnos usaran hebreo. Ella decía que cualquier palabra funciona, desde que cargue intención verdadera. Pero para aquellos que querían añadir una capa extra de poder, las palabras antiguas estaban disponibles. Había aún una variación del ritual que Florence usaba para situaciones de sanación. En vez de sostener el agua apenas en las manos, ella colocaba el vaso sobre el corazón, sentía los latidos e imaginaba cada latido enviando intención para el agua. Después, hablaba directamente para la parte del cuerpo que necesitaba sanación. Si era el estómago, ella decía: esta agua carga sanación para mi estómago. Al beber, mi estómago recibe la orden de restaurarse, y así era hecho. Florence relataba curaciones notables usando esa variación. Una alumna con jaquecas crónicas practicó el ritual por 21 días. Las jaquecas desaparecieron y nunca más volvieron. Otra con problemas digestivos persistentes tuvo mejoría completa en menos de 2 semanas. Ella no prometía milagros. Florence era honesta sobre eso. Ni todo ritual resulta en curación física, pero ella garantizaba que siempre habría alguna forma de sanación. Si no del cuerpo, de la mente. Si no de la mente, del alma. El agua carga la intención para donde ella más necesita ir. Ahora quiero compartir el paso a paso completo del ritual, para que tú puedas practicar si te sientes llamada. Paso 1. Preparación en la noche anterior. Antes de dormir, toma un vaso de vidrio transparente. No uses plástico. Florence prefería vidrio porque es más puro, más próximo de la esencia cristalina del agua, llena con agua filtrada o mineral. Sostén el vaso entre las 2 manos por algunos momentos. Di en voz baja: esta agua se prepara para recibir mi palabra de poder. Esta agua aguarda la hora sagrada. Esta agua será portal de manifestación. Coloca el vaso en un local seguro cerca de la cama. Si es posible, donde la luz de la luna pueda alcanzar. Si no fuera posible, no te preocupes. La intención es más importante que la localización. Antes de dormir,
Dite a ti misma, despertaré a las 3 horas para mi ritual sagrado. Repite 3 veces. Después duerme en paz. Paso 2. El despertar. Cuando despiertes, no enciendas luces fuertes. Usa la menor iluminación posible. Una vela es ideal. La luz del celular, si necesario, pero con brillo al mínimo. Siéntate en la cama o en una silla confortable. No necesitas levantar e ir para otro cómodo. El ritual puede ser hecho allí mismo, en el silencio de tu cuarto. Toma el vaso de agua. Sostén con las 2 manos. Cierra los ojos. Paso 3. Las 3 respiraciones. Primera respiración. Inspira profundamente y suelta todo el peso del día anterior. Libera preocupaciones, ansiedades, miedos. Déjalo salir. Segunda respiración. Inspira profundamente y suelta todas las expectativas sobre el futuro. No pienses en el mañana. No planees. Apenas suelta. Tercera respiración. Inspira profundamente y anclate en el ahora. Siente tu cuerpo. Siente el agua en las manos. Siente el momento presente. Paso 4. El saludo al agua. Con los ojos aún cerrados. Habla bajito para el agua. Saludo a ti, agua sagrada, elemento de vida, memoria del universo. Tú recibes mi palabra. Tú cargas mi intención. Tú manifiestas mi verdad. Paso 5. El decreto. Ahora declara lo que tú quieres manifestar. Pero recuerda, no pidas, declara, no desees. Afirma. Habla como si ya fuera real. Por ejemplo, si fuera prosperidad financiera, declaro que la prosperidad es mi realidad ahora. El dinero fluye para mí de todas las direcciones. Esta agua carga esa verdad. Al beberla, me torno una con la prosperidad. Si fuera sanación, declaro que la salud perfecta es mi realidad ahora. Cada célula de mi cuerpo se regenera. Esta agua lleva sanación. Al beberla, la salud se instala en cada parte de mí. Si es orientación lo que buscas, declaro que la claridad es mi realidad ahora. La respuesta que necesito ya está conmigo. Esta agua lleva sabiduría. Al beberla, recibo direccionamiento divino. Habla con convicción. Habla con autoridad. Habla como quien sabe, no como quien espera. Paso 6. El sellamiento. Después del decreto, sella con las palabras de poder. Está hecho, está consumado, está sellado en esta agua y en mi vida. Por la ley de la gracia que Florence Scovel Shinn nos enseñó, nada puede revertir este decreto. Así es, así será, así ya está siendo. Paso 7. La visualización. Aún sosteniendo el vaso, visualiza el agua brillando. Imagina una luz dorada o plateada emanando de ella. Ve tus palabras como partículas de luz entrando en el agua. Siente el agua pulsando con tu decreto. Mantén esa visualización por al menos 1 minuto. Cuanto más lo sientas, más potente será. Paso 8. La ingestión sagrada. Ahora bebe el agua. Lentamente. Consciente de cada sorbo. Al beber, imagina tus células recibiendo el mensaje. Imagina tu sangre cargando el decreto para cada parte del cuerpo. Imagina todo tu ser se tornando manifestación viva de tu intención. No tengas prisa. Puede llevar varios minutos beber toda el agua. Cada sorbo es sagrado. Paso 9. El silencio final. Después de beber toda el agua, quédate en silencio por algunos momentos. No vuelvas a dormir inmediatamente. Permite que la integración suceda. Florence Scovel Shinn recomendaba quedarse despierta por al menos 10 minutos después del ritual.
Ese tiempo de integración era considerado esencial. Y durante esos minutos, muchos alumnos relataban recibir insights, ideas, direccionamientos. Si algo viene a tu mente, puedes anotarlo brevemente, pero no te forces. A veces el silencio es el mensaje. Paso 10. El regreso al sueño. Cuando sientas que estás lista, vuelve a dormir con la certeza de que el trabajo fue hecho. No dudes, no cuestiones, suelta y confía. Al despertar por la mañana, no intentes evaluar si funcionó o no. Florence Scovel Shinn alertaba contra esa trampa. La mente consciente quiere resultados inmediatos, pruebas, confirmaciones, pero el trabajo espiritual opera en su propio tiempo. Apenas sigue tu vida normalmente. Está atenta a señales, sincronicidades, oportunidades, pero no las forces. Ellas vendrán. Florence Scovel Shinn recomendaba practicar el ritual por lo menos 7 noches consecutivas para cuestiones urgentes. Para cambios más profundos, 21 noches. Para transformación completa de vida, 40 noches. La consistencia era más importante que la intensidad. Mejor hacer el ritual de forma simple todas las noches que hacerlo de forma elaborada una vez y desistir. Ahora necesito hablar sobre algo que Florence Scovel Shinn consideraba absolutamente esencial: el estado emocional durante el ritual. No puedes hacer el ritual en estado de desesperación. Parece contradictorio, porque generalmente procuramos rituales cuando estamos desesperados. Pero el desespero es frecuencia de escasez. Es frecuencia de no tener. Y si haces el decreto vibrando no tener, estás reafirmando la falta, no llamando a la prosperidad. Florence Scovel Shinn enseñaba una técnica para cambiar el estado emocional antes del ritual. Ella llamaba de puente de la gratitud. Funciona así: antes de tomar el agua, antes de hacer cualquier cosa, enumeras mentalmente 3 cosas por las cuales estás genuinamente agradecida. No cosas que deberías estar agradecida. Cosas que realmente tocan tu corazón. Puede ser algo simple: el calor de la cama, el silencio de la noche, el hecho de estar viva. No importa lo que sea, desde que genere un sentimiento real de gratitud. Ese sentimiento de gratitud cambia tu frecuencia. Te saca del desespero y te coloca en receptividad. Y es desde esa frecuencia que debes hacer el ritual. Florence Scovel Shinn decía que la gratitud es el portal. Sin ella, puedes estar haciendo todos los pasos correctamente y aún así bloquear la manifestación. Con ella, hasta un ritual imperfecto tiene poder. Otra cosa que Florence Scovel Shinn enfatizaba era la privacidad del ritual. No le cuentes a nadie qué estás haciendo. No publiques en las redes sociales. No pidas opinión de amigos o familiares. Mantén el ritual en secreto absoluto hasta que la manifestación suceda. ¿Por qué? Porque cada vez que cuentas, dispersas energía. Cada vez que alguien duda, esa duda entra en el campo de tu decreto. Cada vez que necesitas justificarte o explicar, debilitas la intención original. Florence Scovel Shinn llamaba eso de proteger la semilla. Cuando una semilla es plantada, ella necesita de oscuridad para germinar. Si te quedas desenterrando para ver si está creciendo, la matas. Lo mismo vale para los decretos espirituales. Planta, riega con fe, mantén en silencio y espera la hora correcta de cosechar. Había aún una variación del ritual que Florence Scovel Shinn usaba en casos extremos. Ella llamaba de ritual del agua de las lágrimas. En momentos de dolor muy intensa, de luto, de desespero que no podía ser simplemente
Substituido por gratitud, Florence Scovel Shinn permitía que las lágrimas fuesen parte del ritual. En ese caso, sostienes el agua y dejas las lágrimas caigan en ella. Permítete llorar, permítete sentir el dolor completamente. Y entonces, aún llorando, haz el decreto. No un decreto de fuerza fingida, sino un decreto de rendición. Algo como, entrego este dolor a ti, no tengo fuerza para transformar sola. Toma esta agua bautizada por mis lágrimas y haz lo que yo no puedo hacer. Confío aún sin entender. Entrego aún sin ver el camino. Florence Scovel Shinn decía que ese era el decreto más poderoso de todos, porque venía de la vulnerabilidad absoluta. Y Dios, según ella, no puede resistir a un corazón verdaderamente rendido. Las lágrimas, cuando ofrecidas en rendición, se tornan agua bendita. Y el agua bendita tiene poder de transformar hasta las situaciones más imposibles. Una alumna de Florence Scovel Shinn, llamada Elena, perdió a su marido súbitamente. Estaba destruida. No conseguía hacer rituales de gratitud. No conseguía decretar prosperidad. Mal conseguía respirar. Florence Scovel Shinn la orientó a hacer el ritual del agua de las lágrimas. Por 40 noches, Elena se despertó a las 3 horas. Sostuvo el agua, dejó las lágrimas caigan y entregó su dolor. Al final de las 40 noches, Elena no estaba curada del luto, pero estaba transformada por él. Había encontrado una paz que no creía posible y había recibido durante los rituales claridad sobre los próximos pasos de su vida. Ella decía que en las noches más oscuras, cuando lloraba sobre el agua a las 3 de la madrugada, sentía una presencia. No sabía nombrar, pero sabía que no estaba sola. Y esa certeza, nacida en el fondo del abismo, la sustentó por el resto de su vida. Pero antes de terminar, necesito compartir algo más sobre la ciencia por detrás de lo que Florence Scovel Shinn descubrió intuitivamente. Estudios modernos sobre ritmos circadianos muestran que entre las 2 y las 4 horas de la madrugada, el cuerpo humano pasa por cambios hormonales significativos. El cortisol, la hormona del estrés, está en su nivel más bajo. La melatonina, la hormona del sueño profundo, aún está presente, pero empezando a disminuir. Ese estado bioquímico crea una ventana única. La mente consciente está relajada, pero no completamente dormida. El cuerpo está en modo de restauración, y las ondas cerebrales frecuentemente oscilan entre teta y alfa, estados asociados a la meditación profunda y receptividad aumentada. Florence Scovel Shinn no conocía estas explicaciones científicas, pero ella experimentó y observó, y lo que descubrió empíricamente, la ciencia ahora comienza a validarlo. El agua también tiene propiedades que la ciencia moderna está comenzando a comprender. Investigadores como Masaru Emoto documentaron cómo el agua responde a palabras e intenciones, formando cristales diferentes dependiendo de los mensajes a que es expuesta. Agua expuesta a palabras de amor forma cristales simétricos y hermosos. Agua expuesta a palabras de odio forma estructuras caóticas y feas. Florence no tenía fotografías de cristales de agua, pero ella tenía la intuición de que el agua escucha, y ella estaba en lo correcto. Cuando le hablas al agua a las 3 de la mañana, estás combinando 3 elementos poderosos: un estado cerebral receptivo, una sustancia que memoriza intenciones, y una hora en que las barreras entre consciente y subconsciente están naturalmente más finas. No es magia en el sentido fantasioso. Es tecnología espiritual basada en principios que existen independientemente de si crees en ellos o no. Florence también hablaba sobre la importancia de la calidad del agua usada en el ritual.
Ella prefería agua de manantial cuando era posible. En la imposibilidad, agua filtrada servía. Lo que ella no recomendaba era agua de la llave sin tratamiento, especialmente en ciudades donde el agua lleva cloro y otros químicos en cantidad significativa. La razón, según Florence, no era tanto física como energética. Agua que pasó por muchos procesos industriales, que fue bombeada por tubos de metal, que lleva residuos químicos. Ya tiene una memoria muy cargada. Limpiarla energéticamente antes del ritual era posible, pero demandaba trabajo extra. Agua de manantial o agua mineral de calidad ya viene más pura, más próxima a su estado natural, más receptiva a nuevas programaciones. Si solo tienes acceso a agua de la llave, Florence sugería un preparo adicional. Antes de poner el agua en el vaso para el ritual, ella recomendaba dejar el agua expuesta al sol por algunas horas durante el día. La luz solar, según ella, limpia y purifica el agua de memorias indeseadas. Si no hay sol, la luz de la luna también funciona, aunque de forma diferente. La luz solar energiza y limpia. La luz lunar calma y sensibiliza. Después de ese baño de luz, el agua estaría lista para recibir tu programación durante el ritual nocturno. Otro detalle que Florence mencionaba era sobre el vaso. Ella prefería vasos de vidrio transparente sin dibujos o colores. La transparencia simbolizaba pureza de intención. La ausencia de decoraciones evitaba distracciones energéticas. Si tienes un vaso especial, reservado solo para el ritual, mejor aún. Ese vaso se vuelve objeto sagrado con el tiempo, absorbiendo la energía de cada ritual realizado. Florence tenía un vaso de cristal que usaba exclusivamente para ese propósito. Decía que después de años de uso, el propio vaso emanaba energía de manifestación. No necesitas un vaso de cristal caro. Un vaso de vidrio simple dedicado al ritual ya cumple la función. Lo importante es la consistencia y la reverencia, no el precio del objeto. Florence también enseñaba sobre qué hacer si te despiertas naturalmente a las 3, sin haberlo planeado. Si eso acontece, ella decía que era un llamado. El universo te estaba invitando a un encuentro. En esos casos, aunque no hubieras preparado el agua en la noche anterior, podrías hacer una versión simplificada del ritual. Ve hasta la cocina en silencio, toma un vaso de agua, sujétalo entre las manos, haz 3 respiraciones y en vez de un decreto elaborado, simplemente pregunta, ¿qué quieres mostrarme esta noche? Después bebe el agua lentamente y quédate en silencio por algunos minutos. Muchas veces, la respuesta viene. Puede ser un pensamiento, una imagen, una sensación. Puede ser una memoria que necesitaba ser procesada. Puede ser una intuición sobre algo que necesita atención. Florence contaba que algunas de sus mayores revelaciones vinieron en esos despertares espontáneos. Ella no los provocaba, pero cuando acontecían, ella sabía aprovecharlos. Si comienzas a despertarte a las 3, regularmente sin querer, Florence lo interpretaba como señal de que un trabajo espiritual profundo estaba aconteciendo. Tu ser superior estaba pidiendo atención. Algo necesitaba ser procesado, curado o manifestado. En esos periodos, ella recomendaba hacer el ritual completo todas las noches por al menos 21 días. Aprovechar la apertura mientras ella estaba disponible, porque esas ventanas no siempre quedan abiertas para siempre. Hay una última enseñanza de Florence sobre el ritual que quiero compartir. Ella hablaba sobre la importancia de no crear dependencia.
El ritual del agua de las 3 horas es una herramienta poderosa, pero es una herramienta, no es una muleta, no es el único camino, y no debe tornarse superstición u obsesión. Florence usaba el ritual cuando sentía necesidad, en periodos de estabilidad. Ella podría pasar meses sin hacerlo, en periodos de turbulencia o cuando necesitaba respuestas rápidas. Ella intensificaba la práctica. El equilibrio es importante. Usa el ritual cuando seas llamada a usar, pero no te vuelvas esclava de él. No creas que nada puedes manifestar sin él. No entres en pánico si pierdes una noche. El verdadero poder, Florence insistía, está dentro de ti. El ritual apenas facilita el acceso, pero el acceso es tuyo por derecho. Cono sin agua, cono sin las 3 de la mañana, cono sin cualquier herramienta externa. Las herramientas ayudan, pero tú eres la fuente. Este canal existe para traer a ti sabidurías que fueron casi perdidas. Enseñanzas de Florence que no están en los libros comerciales. Técnicas que ella reservaba para los más próximos. Si este ritual del agua de las 3 horas te tocó, si sentiste un reconocimiento mientras escuchabas, existe una forma de honrar ese momento. El super thanks allí abajo no es solo apoyo. Es tú diciendo que esa sabiduría merece continuar circulando, y tú participando de la misión de mantener vivo el legado de Florence. Cada contribución permite que más personas sean alcanzadas, más vidas sean transformadas, más rituales sean practicados con conciencia y poder. Cuando apoyas, no estás pagando por un video, estás sembrando prosperidad que vuelve multiplicada. Ahora quiero dejar contigo el decreto completo para el ritual del agua, el mismo que Florence enseñaba a sus alumnos más dedicados. Esta agua es sagrada, esta agua es portal entre mundos, esta agua recibe mi palabra de poder y la guarda en su memoria eterna. Yo declaro que la prosperidad es mi realidad presente. Declaro que todas las puertas cerradas se abren ahora. Declaro que todo lo que necesito ya está en camino, acelerando en mi dirección. Esta agua carga esta verdad. Al beberla, me hago una con mi decreto. Cada célula de mi cuerpo vibra prosperidad. Cada pensamiento se alinea con la abundancia. Cada paso me lleva a mi bien mayor. Ninguna fuerza contraria puede impedir lo que el universo decretó a través de mí. Ningún obstáculo es mayor que la gracia que me protege. Ningún retraso es más fuerte que el tiempo perfecto que me guía. Está hecho, está consumado, está sellado en el agua, en mi cuerpo, en mi vida, en el campo de todas las posibilidades. Por la ley de la gracia que trasciende la ley del karma, recibo ahora lo que me pertenece por derecho divino. Así es, así será, así ya está siendo. Memoriza este decreto o escríbelo en un papel que puedas leer a las 3 de la mañana. Practica con reverencia, practica con consistencia y observa tu vida cambiar. Florence Scovel Shinn dejó este mundo físico hace muchas décadas, pero sus enseñanzas continúan transformando vidas. El ritual del agua de las 3 de la mañana fue uno de los más poderosos que ella desarrolló. Y ahora está en tus manos. La pregunta es, ¿vas a practicar? ¿Vas a despertar en la hora sagrada, sostener el agua entre las manos y hacer tu decreto? ¿O vas a solo ver este video, encontrarlo interesante y volver a dormir? Florence decía que información sin acción es peso muerto en el alma. Saber y no hacer es peor que no saber, porque quien no sabe tiene la disculpa de la ignorancia. Quien sabe y no hace
carga el peso de la elección consciente de no transformar. Tú llegaste hasta aquí por una razón. No existe la coincidencia. Si este video apareció para ti, si las 3 de la madrugada ahora tienen un nuevo significado, es porque era ahora. Escribe en los comentarios «Desperté». Si ya tuviste la experiencia de despertar a las 3 de la mañana sin motivo aparente. Quiero saber cuántos de ustedes ya recibieron ese llamado y tal vez no sabían qué hacer con él. Y si tú nunca despertaste a las 3 de la mañana, comenta, volaré, para declarar que estás lista para recibir ese despertar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a las 3 de la mañana. El velo es fino. Úsalo a tu favor.